La noticia a esta hora, el doctor Ricardo Triana. Él es el director del Consejo de Empresas de las Américas. Más o menos 117 empresas de los Estados Unidos que cubren 17 sectores de la economía colombiana. Son miles de millones de pesos de inversión en nuestro país, miles de empleos directos. Y es la noticia porque ayer, sobre la hora de nuestro noticiero, incluso pasadas las 9 de la noche, se reunieron con el candidato Gustavo Petro, porque tenían inquietudes, algunas inquietudes sobre lo que podría ser su eventual presidencia de la República. Doctor Triana, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Doctor Triana, ustedes, las empresas americanas, hacen inversiones a largo plazo. ¿Por qué querían hablar con Gustavo Petro? Pues porque nosotros siempre tenemos que trabajar con el gobierno de turno. Nosotros sí vemos las inversiones a largo plazo, y a largo plazo estoy hablando de 50 años. Entonces es importante conocer el próximo gobierno qué va a hacer, para nosotros poder trabajar con ellos y seguir empujando la economía colombiana como lo hemos hecho por más de 100 años. Doctor Triana, ayer en la reunión había algunas empresas, Amazon, estaba Mercer, estaba Drummond y también estaba Exxon, y se lo pregunto porque Gustavo Petro hace 48 horas dijo que había 3 venenos en Colombia: el petróleo, el carbón y la cocaína. Sobre esos dos primeros, actividades legales, el petróleo y el carbón, ¿qué les dijo Petro? Pues nos dijo que definitivamente no iba a haber más esas dos digamos, productos en razón de la descarbonización del mundo. Entonces le pregunté ya al final, para concretarlo un poquitico, eso qué significaría, y dijo, vamos a tener una transición de 12 años para acabar con esas dos industrias. 12 años donde dice que si no se hace nada en el mundo, pues vamos a estar en una situación muy complicada. O sea, les dio 12 años para que se vayan. 12 años y pregunté adicional y nos agregó una cosa muy importante, que va a respetar la seguridad jurídica. O sea, los contratos que están firmados hoy van a seguir y van a tener un proceso de transición de 12 años. Lo respeta lo que ya está, pero no hay ni uno solo nuevo. O sea, si viene una petrolera a decir quiero invertir en Colombia a partir del 7 de agosto, si es que él es presidente, no se puede. Eso nos dio a entender que a partir del 7 de agosto no habría más contratos nuevos, ¿no? Y un tema como la Drummond, el carbón, que es fundamental para las finanzas de gran parte del país, ¿también se acaba? También. Y me preguntaron inclusive en otras personas qué pasaría con esas industrias. Yo creo que esas industrias pues van a seguir, no van a invertir más dinero en el país, obviamente. Y eso es malo también, porque mire que el 70% de los presidentes de empresas estadounidenses hoy en Colombia son colombianos, piensan como colombianos, pero actúan como americanos. Y cada uno de esos presidentes está siempre luchando para que las utilidades de la empresa se reinviertan aquí en Colombia. Y dos, para que las nuevas inversiones que va a hacer la empresa en el mundo vengan hacia Colombia. Eso no sucedería en esas dos industrias. ¿Y esas dos industrias son como el 70% de las regalías o no? Es el 70% de las regalías, 30% de la inversión extranjera que llega al país y 7% de los ingresos fiscales de Colombia. Doctor Triana, ¿qué les dijo sobre el TLC con los Estados Unidos, el doctor Gustavo Petro? Habló sobre las relaciones con Estados Unidos que iban a estar basadas en dos pilares. El primero, cambio climático, porque considera, y es cierto, los países del norte y Estados Unidos son los que mayor contribuyen con CO2 a la atmósfera, mientras que los países en Sudamérica son la esponja de todo ese CO2 y lo absorben, especialmente en la Amazonía colombiana. Entonces, primero, mirar cómo proteger la Amazonía colombiana, especialmente, y segundo, el segundo pilar sería la política antidrogas, donde basaría eventualmente una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entendiendo él, y nos lo dijo así, que es un tema bilateral que los dos países tendrían que aceptar. Yo leí una entrevista del embajador Goldberg
donde él dice que de parte de Estados Unidos no hay ninguna intención de renegociar absolutamente nada. ¿Cómo va a ser esa renegociación si una de las partes quiere, pero la otra no? Pues ahí no habría nada. Es decir, si los Estados Unidos define que no quiere entrar a mirar el tema, pues no, Colombia no podría hacer nada porque es un tratado, como dije, bilateral, donde los dos gobiernos y los dos congresos tienen que estar de acuerdo, porque esos son los que al final aprueban lo que el gobierno, el ejecutivo apruebe. Doctor Triana, ¿se habló algo sobre el tema extradición? No se habló sobre ese tema. ¿Qué dijo el doctor Petro sobre propiedad intelectual, sobre temas como la salud, el intercambio comercial, más allá del petróleo y del carbón? Pues lo tocó muy por encima. Fue muy generoso, tuvimos 2 horas con él, un poco más, pero en esos temas específicos no, aunque yo le dije al final como conclusión que nuestras empresas, estando en 17 sectores, estamos listos a trabajar con el gobierno que llegue, y si es él el presidente, en todos esos temas de salud. Tenemos empresas muy importantes en farmacéutica, dispositivos médicos, prestación de servicios, aseguramiento, etcétera. Estamos listos porque somos parte de la solución y queremos ser parte de la solución. En educación también podemos contribuir mucho. En agricultura, que basa mucho de su proyecto en temas de que Colombia tiene que ser autosuficiente. Estamos absolutamente de acuerdo con él. La frontera agrícola colombiana es inmensa y hay que ayudarlo. Y le dije, de Estados Unidos, que tienen esa experiencia en mecanizado, en tecnificación de zonas agrícolas, etcétera, pueden ser un gran contribuyente para que Colombia se vuelva una potencia también agrícola. Doctor Triana, los americanos se caracterizan por ser prácticos. ¿Cómo están viendo los empresarios que quieren venir a hacer negocios en Colombia la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente? ¿Les preocupa o no les preocupa? Mire, los estadounidenses, y uno como colombiano tiene que aprender de ellos, son supremamente pragmáticos. El país lo ven maravilloso, mucho mejor que lo que vemos nosotros los colombianos. País con las riquezas que tenemos nosotros en talento humano, en riqueza mineral, en riqueza agrícola, en situación geográfica. Entonces, los estadounidenses ven muy bien, y he tenido reuniones con potenciales inversionistas que yo les preguntaba, ¿y les preocupa el próximo gobierno? No. Mientras haya seguridad jurídica, mientras haya protección a la propiedad intelectual, mientras haya una política fiscal estable que no suba impuestos a las empresas. Hoy en día Colombia tiene por ahí 4 o 5 puntos más de impuestos a las empresas que países de la región, y eso nos hace competitivos. Y para atraer esa inversión y relocalizar esa inversión se necesita definitivamente competitividad. Y esos puntos son fundamentales para que las empresas vengan. Pero hay interés de empresas estadounidenses en localizarse aquí. ¿Les dijo algo el doctor Gustavo Petro sobre una eventual reforma tributaria? Porque por ahí pasan los impuestos para las empresas. En otras palabras, ¿qué le dijo sobre las grandes empresas, la empresa privada? ¿Les suben los impuestos? ¿Se los mantiene? No tuvimos mucho tiempo más para hablar en detalle de la reforma tributaria. Sí, fue claro de que iba a haber una reforma tributaria porque obviamente todos los proyectos que tiene en mente van a necesitar muchísimo dinero. Y si le quitamos toda la parte que generan la industria de petróleo y carbón, pues obviamente van a necesitar muchísimo dinero de otras partes. Sí comentó que quiere fundamentar mucho de los ingresos de Colombia en agricultura, por ejemplo, cannabis, que hoy en día está tomando tanto auge, cannabis, pero también en turismo. Colombia tiene un potencial en turismo, pero fue muy claro, turismo en paz, que no tengamos problemas para atraer ese potencial de turismo de Colombia, que es inmenso. Pero específicamente en la parte tributaria no se refirió, y obviamente el mensaje que decíamos era no suba los impuestos más de las empresas, porque si no, no hay forma de que lleguen aquí a Colombia. Sobre la seguridad jurídica, doctor Triana, ¿qué hay sobre esa seguridad jurídica en sectores que no son ni de turismo ni de agricultura, como
la propiedad intelectual asociada a los temas de medicina, el petróleo y el carbón. Sobre esa seguridad jurídica, ¿él cómo fue? ¿Enfático, que la respeta o dubitativo? A ver, específicamente sobre esos sectores no alcanzamos a preguntar, pero en general, cuando lo centré un poco sobre el sector de carbón y petróleo, fue muy claro de que iba a respetar la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, obviamente, la entendimos nosotros como la seguridad jurídica general para todos los sectores de la economía. Dígame, desde su ser, su interior, ¿a usted lo dejó tranquilo la charla de ayer con Gustavo Petro? Si yo pienso como estadounidense, que represento las industrias estadounidenses, yo quedo tranquilo en el sentido de que le enviamos el mensaje. Le dijimos, aquí está el sector privado estadounidense, la inversión extranjera estadounidense, para trabajar con el gobierno que venga. Si es usted, perfecto. Estamos listos a trabajar con usted porque estamos seguros que un gobierno puede hacer cosas, pero necesita el sector privado para hacerlas. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno que venga. Ese mensaje sí fue supremamente claro. Entonces, desde ese punto de vista yo quedo tranquilo de que enviamos el mensaje, él lo recibió, estuvo muy amable y, como le digo, muy generoso en el tiempo que nos concedió. ¿Y sus asociados están tranquilos? Mis asociados, al final, pues quedaron tranquilos de haber recibido al candidato, de haber hablado con él, de haber sido claros de las necesidades que tienen en este sentido, que no son, pues son grandes y todo, porque seguridad jurídica es un universo inmenso. Pero él les dio un poco de tranquilidad en ese sentido. Y las empresas americanas, como yo les decía, invierten en los países y en Colombia específicamente, llevan más de 100 años acá y quieren seguir 100 años más. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista ellos están tranquilos, querían sí oírlo muy de cerca y mandarle el mensaje que quieren trabajar con el gobierno que venga. Esa practicidad americana también tiene que ver con los obstáculos, es decir, si ven mucho obstáculo, pues simplemente se van o no invierten. Sabe que ellos cuando ven estos obstáculos es como cuando uno va en una carretera y tiene un reductor de velocidad, uno disminuye la velocidad, a veces le toca parar un poquito, pasar el reductor y vuelve y arranca. En 100 años que llevan algunas empresas aquí en Colombia, usted no se imagina la cantidad de inconvenientes y reductores que habrán encontrado en más de 30 presidentes que ha habido en Colombia. Entonces, yo me atrevo a pensar que no se irían. Yo me atrevo a pensar que no se irían por una circunstancia de un gobierno pues, que son de 4 años en Colombia, ¿no? ¿Y cómo ve la estabilidad política? ¿Cómo ven la estabilidad política sus afiliados? Porque esto pasa por lo jurídico, pero también por lo político. Los americanos confían en las instituciones colombianas que son sólidas, con unos cimientos importantes y creo que eso es la base de los países desarrollados, diría yo. En América, si nosotros empezamos a comparar, Colombia está muy bien posicionado. Tenemos unas fuerzas militares de policía que son ejemplo en muchos países de la región y los utilizan de asesores inclusive. Eso no lo vemos los colombianos porque nosotros desafortunadamente vemos lo malo. Uno necesita conocer su país yendo al exterior y que le hablen a uno de Colombia los extranjeros. Y uno dice, hola, sí, de verdad lo que ustedes dicen no lo había visto yo. Total que yo creo que ellos están tranquilos en la medida en que sus empresas, si hay seguridad jurídica, si hay protección de la propiedad intelectual, si de la parte fiscal es apropiada, pues van a seguir aquí en el país. Doctor Triana, ¿esta reunión fue exclusivamente con Petro o se van a reunir también con Federico Gutiérrez o eventualmente Rodolfo Hernández o Sergio Fajardo? Nos hemos venido reuniendo con los diferentes candidatos individualmente. Pensamos que... Como lo que hicieron con Petro. Exactamente, Okay, exactamente. O sea, no era solamente por él, sino con todos los candidatos. Con todos. Nos falta Fico Gutiérrez y nos falta Rodolfo Hernández. Con Sergio Fajardo tuvimos una reunión pequeña hace ya algunos meses, pero todavía nos falta un poco de camino.
y podemos seguir reuniéndolos, pero individualmente porque pienso que teniendo, no en un debate, sino en una reunión de uno a uno, es mucho más fácil poder llevar los mensajes y que él dé los mensajes, el candidato o la candidata dé los mensajes a las empresas. Ingrid, también nos reunimos ya con Ingrid también. De todos estos años que en su vida, que usted ha traído tantos negocios de los Estados Unidos a Colombia, porque su labor ha sido impresionante, ¿esta es la etapa más conflictiva políticamente de nuestro país? ¿O es una más? Es una más. Si la miro como colombiano de golpe, diría... Es la más dura. Es dura porque la campaña ha sido muy complicada, sí. ¿sí? Pero para el pragmatismo estadounidense es una más. Que eso es un mensaje para los colombianos, me parece muy interesante darlo y que he aprendido en mi experiencia de trabajar con ellos. Pues doctor Triana, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy aquí para cuando necesiten más información de nuestras empresas con mucho gusto.